mi pie para ver qué se me responde según mi petición o según mi necesidad. Esto indica que la única roca es Cristo y Cristo es la palabra. Salmo 130, si va ahí conmigo, por favor. Salmo 130, verso 5 y verso 6. Así dice la palabra del Señor. Yo cuento con el Señor. ¿Cuántos cuentan con Dios? ¿Cuántos cuentan con el Señor? Gloria a Dios. Yo cuento con el Señor. Sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Anhelo al Señor más que los centineles el amanecer. Sí, más de los que los centineles anhelan el amanecer. También Salmo 119, verso 41 y 43 dice lo siguiente: Señor, concédeme tu amor inagotable, la salvación que me prometiste, entonces podré responder a los que se burlan de mí, porque confío en tu palabra. No arrebates de mí tu palabra de verdad, pues tus ordenanzas son mi única esperanza. Podemos creerle a Dios en base a muchas promesas, podemos creerle a Dios en base a todo lo que Él ha dicho, pero nada te va a sostener a ti en el tiempo de la espera que responder o pararte en la palabra del Señor. Yo aprendí desde muy joven que todo lo que tú le crees a Dios por oración, tú lo sostienes y lo mantienes por la palabra. Ya sea que lo sostienes porque Dios te está sosteniendo en el tiempo de la espera, o tú lo mantienes en el tiempo, mantienes lo que recibiste por medio de la palabra del Señor. El único fundamento que cuenta en nuestra vida es el fundamento de la palabra. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es una roca. La palabra de Dios es lo que nos sostiene. Cada uno de nosotros tenemos que aprender que la palabra del Señor es básicamente nuestra esperanza, porque cuando oramos, oramos encima de una promesa del Señor y esa misma promesa se convierte en nuestra esperanza. Por eso los primeros versos que le leí dice: cuento contigo, Señor. Cuento con el Señor. En su palabra está mi esperanza. Mi esperanza está en que Dios prometió. Si yo le creo a Dios por una sanidad, le estoy creyendo a Dios por salvación de mi familia, le estoy creyendo a Dios por una respuesta en algún área de mi vida, lo estoy haciendo porque Dios lo prometió. Yo no puedo pedirle algo a alguien a menos que yo cuente con que ese alguien tiene los recursos para dármelo. Cada vez que tú oras, cada vez que tú le pides a Dios, tú estás contando con que el Señor tenga los recursos para darte lo que Él ha prometido. ¿Alguien dice amén a eso? Tanto como el Salmo 23 como el Salmo 91, Dios nos promete que hay una dimensión en esperar en la palabra del Señor. Hay una dimensión grandísima en tú simplemente creer sus promesas. En el tema de la oración es lo único que nos conforta. Es lo único que nos establece, es lo único que nos da la plataforma para creerle a Dios por grandes cosas de parte suya. Quiero decirle sobre este tema en esta noche que nosotros vamos a estar suplidos y vamos a estar impregnados de la palabra para que tengamos una plataforma para nosotros poder pedir por medio de la fe. La Biblia nos dice a nosotros que cuando pedimos a Dios lo tenemos que hacer con fe. Pero ¿cómo pedimos con fe si no tenemos una palabra para recibir la fe? La fe viene. ¿Cómo? No los oigo, están dormidos miércoles. ¿Cómo es? La fe viene. Ahora sí, por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo vas a pedir con fe si no tienes una palabra que te dé la fe para pedirlo? ¿Cómo vas a suplicarle al Señor? ¿Cómo vas a pararte en la brecha por algo o por alguien si no tienes una promesa de parte de Dios? Por lo tanto, la palabra es la esperanza. Es lo que te sostiene. Es lo que te da la fe. Es lo que te da la sustancia. ¿Okay? ¿Qué es la fe? La fe es la sustancia de lo que se espera. ¿Okay? La convicción de lo que no se ve. ¿Cómo vas a poder pedirle al Señor, clamar al Señor, orar al Señor si no tienes una sustancia de la palabra? Muchas personas
desafortunadamente, en el evangelio tienen una plataforma religiosa, de cultura, de tradición. La iglesia donde me crié, el lugar donde estoy acostumbrado a servir al Señor, pero no tienen una plataforma de la palabra. Especialmente hoy en día hay una carencia, hay mucha información, pero hay una carencia de palabra. La información que tú oyes de alguien no puede reemplazar la necesidad de una palabra que salió de la boca de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de quién? No es de la boca de tu pastor. Hay una promesa ahí, creer en tus profetas y estaréis, crees en el Señor, estaréis seguros, creer en tus profetas y serás prosperado. Maravilloso. Pero tú no vives de la palabra que sale de mi boca. Tú vives de la palabra que sale de mi boca siempre y cuando sea un eco de la palabra que salió de la boca de Dios. ¿Están conmigo? Las palabras que salen de mi boca solamente te bendicen siempre y cuando estén en unidad con la palabra que sale de la boca del Señor. Pero hay una carencia de eso. Hay una carencia de personas que simplemente se ha convertido en una cultura de adoración, una cultura de cántico, una cultura de simplemente la modalidad de la iglesia y no una estructura de la palabra de Dios. Yo agradezco, no la entendía cuando era un joven, pero yo agradezco hoy, a mi edad, 46 años de edad, que a mí me obligaron a memorizarme la palabra. Porque lo único que me ha sostenido a mí en estos años, cuando he pasado por dificultades, ha sido el hecho de que me conozco la palabra, que puedo confesar la palabra. Cuando no he tenido nadie que me predique, que me hable, me he confesado yo mismo la palabra de Dios y de ahí he sacado la esperanza. Claro, he orado, claro que le he pedido al Señor, pero en el transcurso algo me tiene que sostener y solamente el pan de vida, que es la palabra de Dios, me sostiene. Alguien dice amén a eso. La palabra de Dios es alimento para tu alma y para tu espíritu. En 1 Timoteo 4:6 dice lo siguiente: Timoteo, si le explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de la fe y la buena esperanza que has seguido. Mira el consejo de este ya hombre mayor, maduro, con mucha experiencia, le da a Timoteo, un joven pastor con muchas inseguridades en su vida. Para aquellos que no conocen a Timoteo, la Biblia nos describe a Timoteo como un hombre tímido, como un hombre que tenía inseguridades aún en su propia identidad. Venía de un padre griego y de un padre judío. Claro, una madre judía. Para nosotros, en el 2023 no entendemos eso porque ser multicultural es normal. Lady está casada con un mexicano. Xiomara está casada con un mexicano. Yo estoy casado con una puertorriqueña, siendo puertorriqueño. Pero es muy común en nuestro país, en nuestro mundo, vivir y entender lo que es ser multicultural. Pero en este mundo donde vivía Pablo y Timoteo, no era común. Por eso él desarrolló muchas inseguridades. Él no entendía su propia ciudadanía, no entendía de dónde venía. Pablo, siendo un hombre que también era multicultural, pudo ministrar al corazón de Timoteo y dejarle saber exactamente que él no tenía que tener un temor o ser intimidado por su cultura o por lo que no tenía, sino que tenía que simplemente creer a Dios y confiar en el don que Dios había puesto en él. Aquí, ahora que Timoteo está pastoreando una iglesia, le dice a Timoteo, tú tienes que simplemente alimentarte bien del mensaje de la fe. Cuando tú no te alimentas bien de algo, estás desnutrido. No puedes creerle a Dios. Te enfrentas a desafíos sin estar propiamente nutrido. Te enfrentas a las circunstancias de la vida sin tener la palabra suficiente para crear la fe o producir la fe que te hace falta para vencer ese desafío. Por eso Pablo le dice, tienes que nutrirte bien de la palabra. Y una vez tú te nutres bien de ese mensaje, entonces tendrás
la enseñanza, la buena enseñanza que has seguido, tendrás entonces la fe necesaria para producir los resultados que te hacen falta. En el tema de la oración, muchas veces esto es importante porque nos presentamos a situaciones que estamos creyendo y no tenemos la respuesta. ¿Qué esperanza entonces tenemos? Si estás esperando por un largo tiempo, ¿qué esperanza? Hay muchas cosas que yo le he estado creyendo a Dios, los cuales aún no se han cumplido. Otras que se tardaron mucho tiempo en cumplirse. ¿Cuál es mi esperanza del cumplimiento? La palabra. Si usted me dice a mí, llego a tal hora o tal día voy a hacer algo, ¿con qué yo voy a confiar? En la palabra que usted ha dicho. Lo mismo pasa con el Señor. La única diferencia es que no necesariamente yo sé el término de tiempo donde Dios lo va a cumplir. Yo solo sé que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Alguien dice gloria a Dios, amén o algo. La oración en muchas ocasiones tiene un tiempo de espera. Y es en ese tiempo donde el Espíritu Santo convierte la palabra, que es simplemente logos. Diga conmigo, logos. La palabra logos significa la palabra escrita. ¿Okay? Lo que está escrito, lo que está simplemente puesto en tinta y papel. Pero el papel aguanta todo lo que tú le pongas o lo que tú le escribas. Pero es el Espíritu Santo quien convierte la palabra logos en la palabra viviente o la palabra rema. ¿Ves? De repente, lo que yo leí hace 3,000 años atrás, que se escribió hace 3,000 años atrás, que quizás sea para otra persona o para otro grupo, de repente la letra escrita se convierte en una palabra rema, en una revelación para mi vida. El Espíritu Santo convierte la palabra de simplemente tinta y papel a una palabra viviente. Pablo le dijo a los corintios, la palabra escrita puede ser piedra de tropiezo para algunos, pero es el Espíritu quien convierte la palabra escrita en vida para ti. Esa palabra de revelación es la que produce fe. Tú no puedes depender simplemente de la palabra escrita. Por ejemplo, cuando yo tenía 15 años, a mí me obligaron a memorizarme el libro entero de Santiago. El libro entero de Santiago. No era obligatorio. Si yo quería ir a un viaje misionero a Nicaragua, me obligaron, o la petición era, memorízate el libro de Santiago y recítalo en público. Muy diferente, ¿eh? Porque una cosa es saberlo y otra cosa es recitarlo, ¿eh? Esa era la palabra logos. Yo, como joven al fin, dije, ay, qué cosa más loca, que yo memorizármelo. Pero como quería irme con mis amigos de viaje misionero y queríamos ir a Managua, Nicaragua, a predicar y hacer todo lo que íbamos a hacer, pues yo me obligué, lo que no hice para las tablas de multiplicación, a memorizarme el libro entero de Santiago y lo recité en mi grupo de jóvenes en público, línea por línea, capítulo, no era que un capítulo hoy, un capítulo mañana, eran los 5 capítulos de una. Para mí en ese momento ese era logos. Pero cuando yo llegué a Nicaragua y yo me encontré evangelizando por 2 semanas en Nicaragua y me encontré con personas de diversas necesidades y me encontré con un asesino a sueldo y tuve que predicarle la palabra y ese asesino a sueldo se arrepintió y me dio el dinero que le pagaron para matar a alguien. Esa palabra cambió de logos a rema. Porque de repente ya no era simplemente memoricé 3 o 4 versos o 5 capítulos. De repente vi la palabra viviente convertirse en una realidad al frente mío. En la oración, al principio tú recibes la palabra que es un logos, pero el Espíritu Santo la convierte en vida. Y cuando ves el resultado, esa palabra se convierte en una realidad. Y eso es lo que tú tienes que entender en el proceso de la oración. Que tú tienes una promesa. Y esa promesa no siempre va a estar en concordia o en acuerdo con tus 5 sentidos. Por lo contrario, esa palabra va a desafiar lo que tú sientes, lo que tú ves, lo que tú oyes, aún lo que tú respiras. Va a desafiar todos tus 5 sentidos. Porque la fe es una locura.
En el libro de Corintios, Pablo describe la fe como la locura de la fe. El evangelio es la locura de la fe. Alguien pregunta, pues si es una locura, ¿para qué entonces nosotros lo seguimos? Porque no es natural. La razón por la cual es una locura es porque es sobrenatural. Si fuera normal, si fuera algo que yo pudiera simplemente definir o decir o reproducir, entonces no requeriría fe y no tuviera poder sobrenatural. Pero porque es un poder sobrenatural, entonces algo que desafía mis 5 sentidos, que va a requerir que yo crea en algo que no veo, que no siento, que no oigo, que no palpo, que no huelo, que no saboreo, pero está ahí. Y yo lo puedo entender porque mi espíritu no depende de los 5 sentidos. Mi espíritu depende de la fe. Esa es mi esperanza. Cuando yo le estoy creyendo a Dios por un milagro de sanidad, mi esperanza es que Dios lo prometió. Yo cuento este testimonio muchas veces porque es uno de los milagros más grandes que yo he tenido en mi vida. Pero cuando nosotros nos casamos y mi esposa queda embarazada de mi hijo a los 3 meses de matrimonio, y él me es diagnosticado con 5 tumores en su cerebro y con el síndrome Down, nosotros no teníamos ninguna otra cosa. El médico básicamente me dijo, o lo abortas o eres un esclavo de él para el resto de tu vida. ¿Qué hicimos nosotros? Nos paramos en una palabra. ¿Qué hice yo? Yo no sabía qué más hacer. Es más, yo hablé con mi pastor y mi pastor me dijo, no le cuentes ni a tu familia. Créele simplemente a Dios y confía en la palabra que yo te estoy dando, que viene de parte del Señor. ¿Y qué hicimos nosotros? Con audífonos todo el tiempo, en el vientre de mi esposa, la palabra de Dios, palabra de sanidad, palabra de sanidad, palabra de sanidad. El niño, por las palabras de su propio médico, él me dijo, cuando yo le pregunté, ¿cómo está el niño? Está perfecto. Pero no teníamos esa garantía. La única garantía que teníamos era la palabra de Dios. La única esperanza que yo tenía era, bueno, pues, que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios ha dicho. En mi mente nunca estuvo, les prometo que por todos esos meses que tuvimos en la espera de nuestro hijo Yeshua, en mi mente nunca estuvo, voy a criar un niño con problemas o mi niño no va a sobrevivir. En mi mente siempre estuvo, Dios va a hacer el milagro, Dios lo va a sanar. No porque alguien me lo dijo, simplemente porque me amparé en la palabra. Simplemente por eso. De hecho, en la reunión con el médico, cuando nos dio el diagnóstico y nos dijo, bueno, aborten al niño, y yo rápido grité y dije, eso no es una opción. Le llamé hasta pastora al médico. Y el médico me dijo, con todo respeto, esa decisión no es suya, es de su esposa. Y dije, ok. Pero le creímos a Dios y nos amparamos en una palabra que Dios nos dio. ¿Lloramos? Sí. ¿Estábamos ansiosos? Claro que sí. ¿Perdimos noches de sueño? Ni contarlo. Pero le creímos a Dios. Y con este testimonio simplemente quiero dejarte saber que cuando tú estás orando al Señor por algo, tu esperanza está en lo que Dios dijo y no en las circunstancias. Le estás creyendo a Dios por tus papeles, lo que Dios dijo. Le estás creyendo a Dios por la salvación de tu familia, lo que Dios dijo. Le estás creyendo a Dios por tus finanzas, lo que Dios dijo. Le estás creyendo a Dios por algo en particular, lo que Dios dijo. Eso es lo único que importa. Tus sentidos te van a traicionar. Personas te van a traicionar. Cuando yo hablé con mi pastor y le conté la situación, él me dijo, no le cuentes a... Él me dijo, su familia, porque estoy relacionado por mi esposa. No le cuentes a mi familia. Porque con buenas intenciones pueden matar tu fe. Hay veces que tú simplemente tienes que creerle a Dios solo. No me oyeron. Yo sé que cuando uno tiene problemas, especialmente hoy en el mundo de las redes sociales, lo primero que uno quiere hacer es ir send, y contarle a todo el mundo. En el mundo de los chats, uno quiere poner toda la información ahí para recibir un, ay bendito, estamos contigo, hugs, pero nadie ora por ti.
Nadie ora por ti. Pero en ese tiempo no había eso. En ese tiempo era simplemente creerle a Dios. Y yo seguí la instrucción que me dio en ese entonces mi profeta. Y yo vi el resultado. Desafié mis 5 sentidos, los cuales no fue fácil hacer, pero lo hicimos. Y ese muchacho cabezón nos dio problemas hasta el día que nació. Que se murió, se le paró el corazón y tuvimos que irnos hasta de cirugía de emergencia y sacarlo. Bueno, por ahí lo ven a él dando vueltas y bastante activo que es. La esperanza es que la palabra. Ya conmigo, la palabra. Tú vas a pasar por circunstancias. Dios no garantiza que vas a tener una vida libre de problemas. Dios garantiza que tú vas a tener la victoria si te atreves a creerle a Él. Ahora, Salmo 119 dice lo siguiente: recuerda la promesa que me hiciste. Es mi única esperanza. Tu promesa renueva mis fuerzas. 119, 49, 50. Tu promesa es mi única esperanza y renueva mis fuerzas. Me consuela en todas mis dificultades. Yo no me voy a parar aquí en este altar, y mucho menos en esta plataforma, a decir que yo soy un superhéroe de la fe. Que no vienen circunstancias que te hacen desfallecer. Yo sé que hay muchos predicadores, maestros y hasta creyentes de banco que simplemente se paran a decir o a pretender como si ellos hubieran sido grandes figuras de fe. Nunca me pasó nada, nunca desfallecí. Eso no es realidad. La realidad del caso es que todos tenemos carne, tenemos mente y tenemos sentimientos. Y en nuestro caminar de fe todos vamos a tener dudas. No creo que me oyeron. Todos vamos a tener dudas. Todos vamos a desfallecer. Todos nos vamos a desanimar. Todos vamos a tener periodos en nuestra vida donde simplemente nos sentimos debilitados y desmotivados. Yo no sé cuántos de ustedes han estado así. Yo tan reciente como el domingo, yo prediqué bien desmotivado, pero prediqué. Prediqué bien desfallecido, pero prediqué. Y lo hice la obra del Señor que Dios me llamó a hacer, y alguien fue bendecido, aunque yo por dentro estaba casi destruido. Pero ¿sabes qué? Lo hice. Porque tú no caminas por sentimientos, tú caminas por fe. Y esto no es común que se pare un pastor, un hombre de Dios y diga, así de vulnerable estoy. Pero ¿sabes qué? A mí me tiene sin cuidado. Porque al final del día tú no vives en este cuerpo. Quien tiene que vivirlo soy yo. Tú no caminas este caminar, lo camino yo. Tu alma va a desfallecer. Tu alma, que son tus 5 sentidos, tu mente, tus emociones y tu voluntad, va a desfallecer. Se va a sentir desanimado en ocasiones. De repente tú miras las contradicciones. Tú estás creyendo por una cosa y ya está todo lo contrario. Y tú dices, ¿qué está pasando? Si lloré, si yo hasta ofrendé en ocasiones. Yo hice mi parte. Yo hice una promesa, un voto con el Señor. Y no veo quizás en este momento el cumplimiento. Más bien estoy viendo que voy para atrás en vez de hacia adelante. A todos nosotros nos surge ese momento. Por eso es que la Biblia le llama la batalla de la fe. Es una batalla. Tú estás creyendo a Dios por algo y cosas malas suceden. A todo el mundo le suceden cosas malas que te desmotivan, que te debilitan. ¿Qué es lo único al cual tú te puedes amparar o al cual tú puedes simplemente creer? La palabra. Nada más. David dijo, sobre una roca alta me pondrás en el día de la aflicción. ¿Qué es la roca alta? Si no es la palabra del Señor. La palabra dice en el Salmo 119, versos 80 y 82, que intachable es guardar tus decretos, entonces nunca seré avergonzado. Diga conmigo, no seré avergonzado. Estoy agotado, dijo David.
De tanto esperar. ¿Cuántos se han agotado esperando por algo? Yo me agoto hasta esperando por gente. Gente que hace citas para consejería y no se aparecen. Yo me agoto. Ay, santos. Tenía que sacarlo ya estoy libre. Mi corazón está limpio. Esperando por líderes y servidores que llegan tarde a todos los servicios. Estoy libre. Esperando por gente que me dice, nunca te dejaré. Son los primeros en irse. Estoy libre. Estoy agotado de tanto esperar a que me rescate, pero he puesto mi esperanza en tu palabra. Wow. Mira eso. Estoy cansado de esperar, pero pongo mi esperanza en que tú lo dijiste. Y como tú me lo dijiste, tú eres responsable de cumplirlo. La única diferencia entre yo esperar en Dios y esperar en los hombres es que los hombres pueden mentir, se pueden arrepentir y pueden no cumplir, pero no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Lo que yo he dicho, yo lo cumpliré. Ay, la banda. Él lo va a cumplir. En ti he puesto mi esperanza. Mis ojos se esfuerzan. Mira esto bien. Mis ojos se esfuerzan por ver cumplidas tus promesas. ¿Cuándo me consolarás? El profeta, el rey David, sabía que las promesas del Señor se cumplirían en su vida. Y que esa palabra que Dios le dio se cumpliría en su refugio y en su escudo, siempre y cuando hubiese una promesa. Mientras tú tengas una promesa de parte del Señor, Él es tu escudo. Mientras tú tengas una palabra de parte del Señor, Él es tu escudo. Mientras tú tengas una promesa de parte del Señor, tú tienes esperanza. También el Salmo 119, verso 114, que es el capítulo más largo de la Biblia. Memorícese ese. Tú eres mi refugio, mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. David decía, mi esperanza solamente viene de esa palabra. Mientras yo estoy esperando por la respuesta, tu palabra es mi esperanza. Mientras estoy esperando porque tú cumplas o porque acontezca lo que tú me has prometido, tu palabra es mi esperanza. Alguien dice amén. Ahora, en ese proceso de espera, en muchas ocasiones después que tú oras, después que tú clamas a Dios, tu oración se convierte en una declaración de fe. Ya no es simplemente decirle, Señor, por favor, te suplico, Señor, haz esto, haz aquello, lo otro. Ya una vez tú estás amparado en la palabra, ya tú no simplemente estás pidiendo, tú estás decretando y declarando la palabra del Señor. Ya tu oración no es, Señor, estoy enfermo, te pido en el nombre de Jesús que me sanes, te pido en el nombre, haz el milagro, los médicos aquí, allá, el otro. De repente, cuando tu esperanza es la palabra, tu oración cambia. Ya conmigo, mi oración cambia. Ya no es, Señor, sáname. Ahora es, Señor, tu palabra dice que por tu llaga yo he sido sanado. Yo lo declaro y yo lo oro en el nombre de Jesús. Ya no es, Señor, tengo un problema económico. Señor, ayúdame a salir de este problema. Ayúdame a poder hacer esto, aquello y lo otro. Tu palabra dice que tú abrirás, Dios, las ventanas de los cielos. Que tú reprenderás al devorador por mí. Y que tú suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Ahora tú empiezas a confiar en la palabra, a creer que la palabra ha sido dada, ha sido liberada, y que mientras tú la confiesas, no solamente le estás recordando a Dios su palabra, estás haciendo la función que el Espíritu Santo tiene, que es recordarte las palabras que dio Jesús. Escucha eso bien, no hay ningún problema en tú confesarle a Dios a su propia palabra, porque Jesús dijo, viene el Consolador y Él les recordará todas las palabras que yo les he dicho. Si Él me recuerda a mí la palabra, yo puedo confesar la palabra. Y esa palabra, ahora yo la empiezo a orar. David decía, acuérdate de la palabra que le has dado a tu siervo. Acuérdate de la promesa que tú me has dado. En Jeremías dice que Dios dijo, mandadme según las obras de mis propias manos.
sea, Dios no le molesta en que tú le encargues su propia palabra y que le recuerde, Señor, yo soy sano porque tú dijiste en tu palabra. Yo soy próspero porque tú dijiste en tu palabra. Mi familia será salva porque tú prometiste en tu palabra. No hay ningún problema con eso. Por lo contrario, Dios quiere que uno confiese la palabra constantemente y que esa palabra se convierta en nuestra fuente de esperanza. En las 3 tentaciones que vemos de Jesús, Jesús nos hace énfasis en que Él recitó la palabra 3 veces. No solamente para decirle al enemigo, tú no puedes contra mí, porque de toda palabra que sale de la boca de Dios, yo viviré. El enemigo trató de decirle, a sus ángeles enviará, y él le dijo, yo no tentaré a Jehová mi Dios. 3 veces Jesús recitó la palabra buscando un alivio de parte del Señor, y Dios se lo dio. Si tú haces lo mismo, tendrás el mismo resultado. ¿Alguien dice amén? Esperar en el tiempo de la oración es esperar que el Señor me dé la palabra personal para mi propio milagro. Escucha esto bien. Hay veces que Dios simplemente tiene que hablarte. Tú estás creyendo a Dios por algo y quizás ese algo que tú estás creyendo no es. Quizás es otra cosa. María estuvo delante del Señor, el ángel se le apareció, le dijo, esto es lo que va a pasar, voy a poner en ti un niño, voy a poner esto, aquello, lo otro. Y María dijo, hágase conmigo, no conforme a mi petición, conforme a tu palabra. Porque hay veces que tú empiezas pidiendo una cosa en específico y mientras tú maduras en tu vida de oración, entiendes quizás que esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Me ha pasado a mí un montón de veces donde yo he empezado orando por algo y de repente ya me arrepiento y digo, Señor, olvídate de lo que te he pedido. Haz conmigo como tú quieres. Que hay veces que esa tiene que ser tu oración. Haz conmigo conforme a tu voluntad. Conforme a tu palabra yo voy a vivir, yo voy a actuar. Esperar en el Señor es pedirle al Señor, cumple tu promesa en mí. Y como yo no lo sé todo, yo no lo entiendo todo, como yo no tengo una visión clara de todo lo que me espera en el futuro, esa es la mejor oración que yo puedo hacer. Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad. Usted dirá, pastor, eso no es una oración de fe. Esa no es la oración que usted nos ha enseñado. Tenemos que decirle al Señor. Sí, pero Jesús fue a Getsemaní, fue delante del Señor y le dijo al Señor, Dios mío, pasa de mí esta copa. No quiero morir. No quiero que me escupan. No quiero que me latiguen en mi espalda. No quiero una corona de espinas. No quiero muerte de cruz. No quiero que mis amigos y mi familia sufran. No quiero estar muerto por 2 días o 3 días. Pero hágase conmigo tu voluntad y no la mía. Lo que aparentemente parecía una tragedia al principio se convirtió en una gran victoria. Quiero que entiendas esto. Hay veces que tú vas a orar por algo. Las cosas no van a aparecer como que están bien. Y de repente, al final, Dios cambia todo lo negativo en una gran victoria. Jesús entró a ese jardín pensando, lo que me espera es algo malísimo, es tétrico, es una muerte de vergüenza, muerte de cruz, mucho dolor, mucho sufrimiento. Oró, le pidió al Señor, pero se sometió a su voluntad. Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad. Y yo quiero que tú sepas que aún de la peor situación que tú puedas estar viviendo, la voluntad de Dios siempre es. Cuando Dios cumple su voluntad, cuando Dios haga su propósito en ti, tú no tienes nada de qué preocuparte, porque el final siempre será mucho mejor. Dios le dijo a Job, Job, aunque tu principio haya sido pequeño, tu final será muy grande.
Se lo dijo un hombre que perdió sus hijos, perdió su esposa, perdió sus riquezas, que no tenía la estructura de la fe, ni una palabra, ni una promesa. No tenía una Biblia. No tenía una Biblia. Cronológicamente, si usted estudia un poquito de teología, usted entiende que el libro de Job fue escrito después de Génesis, porque la Biblia no está escrita cronológicamente. Así que Job básicamente era antes de Abraham, antes de la fe. Y con todo y eso, Job entendió: su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Cumplió su palabra. Al final del libro de Job dice: y el final de Job fue 2 veces mayor y mejor que su principio. Pero Dios le hizo una promesa: si de madrugada me buscas, si estarías recto y justo delante de mí, si guardas aún tu propio corazón, aunque tu principio haya sido pequeño, tu final será muy grande. Queridos, quiero dejarte saber que poner tu esperanza en la palabra del Señor es lo mejor. Aún en momentos que no lo entiendo, yo he tenido muchos momentos que no lo he entendido, pero pongo mi esperanza en el Señor y es mucho mejor. He tenido situaciones que me han pasado que yo digo: Señor, ¿y qué más? Este es el final de todo. He tenido conflictos en diferentes áreas que he dicho: ok, entonces, pero ¿sabes qué? La palabra del Señor nunca me falla. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Póngase de pie. Yes, levanta tus manos al cielo y edifícate en la santísima fe dando gloria a Dios. Vamos, adora al Señor. Adora al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Padre, te damos gracias. Te honramos, te adoramos. Señor, tenemos promesas en ti. Tenemos una palabra, Señor. Una palabra que es viva y eficaz. Una palabra, Señor, que se cumple en nuestra vida. Una palabra que no falla. En este día, Señor, estamos creyendo, Dios, que nuestra esperanza está fundada en ti, Señor. Que hay muchas promesas que tenemos, muchas peticiones que hemos puesto delante de ti, Señor, pero tú has de cumplir cada una de ellas, oh Dios. Oh, nos vas a dar algo mejor de lo que hemos pedido y lo que hemos entendido, simplemente porque tu promesa no falla. Yo oro por cada persona que se encuentra en este lugar, cada persona que está al alcance de mi voz. Oro por sus vidas. Oro, Señor, en contra de todo desánimo. Oro en contra, Señor, ahora mismo, Señor, de toda alma que está desfalleciendo en su interior, que está cuestionando el proceso, Señor, el que están viviendo. Yo pido ahora mismo que tú le des una energía de fe, que su fe aumente, que su fe crezca. Toda debilidad de fe se va en el nombre de Jesús. Le creemos ahora mismo a Dios y creemos que tú has de cumplir las promesas, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Que tú has de cumplir, Señor, tu palabra en el corazón de cada hermano, de cada hermana, Señor. Que tú has, Padre Santo, aún de controlar su mente, sus emociones. Que tú has de controlar, Señor, lo que estamos sintiendo. Hay contradicciones a nuestra fe. Danos la fuerza, Señor, para que nuestro espíritu tome control, Señor, de todo lo que pensamos, de todo lo que sentimos, Señor, y que podamos ir por encima de eso, Señor, y creer, como dice tu palabra: Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Señor, pasa de mí esta copa, pero sea hecha tu voluntad y no la mía. Señor, ayúdanos a tener esa estructura, ese carácter, esa fe, Señor. Que no importa lo que estamos viviendo, que no importa, Señor, lo que estamos atravesando en nuestras vidas, podamos creerte a ti y creer a tus promesas. Espíritu Santo de Dios, te lo pido ahora. Y como ya oramos al principio, me pongo de acuerdo con cada persona, con cada petición. Estoy orando que la fe aumenta para creer por ese milagro. La fe aumenta para creer que aún más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Dios hará y cumplirá su propósito en ti. Espíritu Santo, haz cumplir tu palabra en cada uno de nosotros. Te pido ahora, Señor,
como dice tu palabra, que la esperanza es puesta en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Así que dale esperanza a cada persona, expectativa a cada persona, una fe, Señor, que está creyendo y está esperando que lo mejor está por llegar. En el nombre de Jesús, Señor, te doy la gloria. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Extiendan sus manos hacia mí y ore por mí, que yo también necesito esperanza. Eso es la esperanza que viene de la palabra. Padre, gracias. Gracias por gente que ora por mí. Gracias por gente que me bendice y no me maldice. Gracias por gente que cree y no duda. Gracias por gente que sostiene mis manos. Gracias por gente que puede ver, Señor, lo que tú has puesto en mí. Espíritu Santo de Dios, fortaléceme, ayúdame. Ayúdame a dirigir tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. De otro fuerte aplauso al Señor. Vamos a prepararnos para dar a Dios. Saque su ofrenda, saque sus diezmos. Aprovecho mientras usted está preparándose para ofrendar, que el día 2 de julio tendremos a Cheo Candelario predicando aquí en la palabra. Un gran amigo, un gran hombre de Dios. Va a ser de mucha bendición, lo sé, y va a ser poderoso. A los que están en línea, en su pantalla van a tener instrucciones de cómo pueden dar, cómo pueden ofrendar a través de nuestra aplicación, Cash App, PayPal o nuestra página de internet. Young Adults, el viernes estarán reuniéndose, viernes 29, ¿no? 23. El viernes 23 estarán reuniéndose. Para más información, véase con Noelia. En el nombre del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la semilla que tú nos das. Tú das semilla al que siembra. En el nombre de Jesús. Amén. A ustedes que están en línea, nos vemos el domingo por este mismo canal. Dios de lo imposible.